Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar contigo la Lección Divina para tratar de que vivas la experiencia de Dios a través de su palabra. Para los que nos visitan por primera vez aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones, les he dejado el enlace para entrar al curso completo de Lección Divina. En detalle allí explicaré cómo hacer paso a paso este camino de oración que nos lleva al corazón de Dios. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes te recuerdo que es muy importante que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos material al canal. Sin más preámbulos, comencemos orando juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. Y hoy tenemos esta lectura especial del Evangelio de Marcos, ya que estamos celebrando la fiesta del martirio de San Juan el Bautista. Entonces vamos a escuchar esta lectura, vamos a meditarla para saber cuál es el mensaje que nos tiene el Señor hoy para cada uno de nosotros. Leemos: en aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo. Lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete en su corte a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desafiar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar a la primera parte o el primer paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto.
Y con esto vamos a pasar y repasar esta lectura. Paso a paso vamos a ir subrayando las partes más importantes para luego definir cuál es el mensaje que el Señor tiene para mí hoy, y cerramos con una oración. Hoy, como les dije, conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio describe cómo murió el Bautista sin proceso durante un banquete. Él fue víctima de la prepotencia y la corrupción de Herodes y de su corte. Vayamos al versículo 17 hasta el 20, y ahí nos habla de la causa de la prisión y del asesinato de Juan. Herodes era un empleado del Imperio Romano, quien mandaba en Palestina desde el año 63 a.C. Era César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera mucho lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto, reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio José, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que hizo desbordar el vaso, y Juan fue llevado a la cárcel. Vayamos a los versículos 21 hasta el 29 y encontramos la trama del asesinato. Se encontraban en el aniversario y el banquete de fiesta con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían alianzas. La fiesta contaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento sin pensarlo a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su mesa. Marcos cuenta el hecho tal y cual y deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Pero entre líneas, el Evangelio de hoy trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos de la época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo. En todos esos 43 años gobernaron los Herodes. Durante todo el tiempo en que Jesús vivió, no hubo mudanza en el gobierno en Galilea. Herodes era el dueño absoluto de todo. No daba cuenta a nadie, decía lo que le pasaba por la cabeza, sufría de una gran prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Séforis, la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular.
Esto aconteció cuando Jesús tenía quizás 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde, cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, los grandes generales y los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces, muchas veces insensibles. Hacia allí se llevaban los impuestos y el producto de la gente. Era allí donde Herodes hacía sus orgías de muerte. No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en la ciudad. A lo largo de aquellos 43 años de gobierno de Herodes, se crió toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierra, fiscales del mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que Herodes ofrecía, por ejemplo, exención de impuestos. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios, los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo cual refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil, tanto a nivel local como estatal. Y todo este preámbulo es para colocarnos en contexto de la lectura, ¿verdad? Para que podamos entender cuál es el mensaje que el Señor tiene para nosotros, y eso es lo que vamos a hacer en este segundo paso. Nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Cuál es el mensaje que Dios me tiene a mí y a ti a través de esta lectura? Y esta meditación las voy a dividir en 3 puntos importantes, en los cuales te haré las preguntas para que tú mismo o tú misma puedas sacar tu propia meditación. Lo primero, encadenado en la cárcel. Dicen que la vida es 10% lo que te ocurre y 90% cómo reaccionas a lo que te ocurre. Hoy celebramos el martirio de Juan Bautista. Nada ni nadie pudo acallar esa voz exigente. Para el miedo de Herodes no era suficiente meterlo en la cárcel, sino que incluso lo manda a encadenar. La palabra de Dios no está encadenada, nos dice 2 de Timoteo 2:9. Y debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿uso la palabra de Dios para salir de mis cárceles, de mis miedos, de mis ansiedades? ¿Encadeno la verdad cuando sé que algo en mi vida anda mal? El segundo aspecto es cuando nos habla de ese gran rencor que tenían contra Juan. A nadie le gusta que le digan sus verdades en la cara. Herodes no solamente hace el mal, sino que sufre las consecuencias de hacer el mal. Estaba más encadenado Herodes que el mismo Juan. Juan, a pesar de las cadenas, sentía gran libertad por hacer la voluntad de Dios. Quien hace el mal se siente esclavo. Preguntémonos entonces, ¿siento libertad y paz? ¿Estoy actuando conforme al querer de Dios?
o estoy encadenado a algún pecado o alguna persona o algún vicio. El tercer aspecto que vemos en la lectura es ese trofeo que para Herodías era la cabeza de Juan el Bautista. Dicen que la constancia es más difícil cuando nadie te aplaude. Debes aplaudirte a ti mismo en esos momentos en que nadie lo hace, siendo tú mismo tu mayor fan. Y Juan el Bautista titubeó estando en la cárcel, sabía que peligraba su cabeza. Nacen las dudas en la persecución y más cuando se sufre una injusticia. Todos esos miedos los sentía Juan, pero él tenía una gran fe y una gran confianza en Jesús su Salvador. Pidámosle a Dios ser fuertes en la duda, en la prueba, en el dolor. El sabernos haciendo la voluntad de Dios tiene que ser nuestra mayor fortaleza. Preguntémonos entonces, ¿busco la voluntad de Dios también en las dudas, en las persecuciones, en los sufrimientos? Vamos ahora a responderle al Señor con una oración. Y con este paso nos quedamos contemplando su rostro después de la oración, aunque no lo podamos hacer aquí por razones de que esto es un audio, pero te invito a que tú lo hagas en forma personal. Orémosle al Señor y quedémonos contemplándole. Padre bueno, nos da mucho miedo la persecución, el rechazo, el abandono, la muerte. Quiero que me des, Señor, la fuerza de Juan Bautista para resistir las pruebas y las persecuciones. Que siempre tu gracia me acompañe en la oscuridad del dolor. Dame tu espíritu consolador, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿y a qué te invita hoy Jesús con este evangelio? Quedémonos escuchando y contemplando lo que el Señor nos quiere mostrar. Mientras tanto, yo te digo gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Te deseo un hermoso día. Recuerda que vamos de la mano del Señor y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. No te olvides darme el like, compartir este video en tus redes sociales y nos encontramos mañana nuevamente si así Dios lo dispone. Bendiciones para todos, feliz día.